Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Día con las Guías en Tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la guía del 2023 de la AJA y la ACC acerca de fibrilación auricular. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de medlearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos acerca entonces de esta nueva guía de fibrilación auricular. Vamos a empezar con datos epidemiológicos para entender por qué es importante hablar de esto. Y es que la fibrilación auricular es la arritmia crónica más común a nivel mundial. Se dice que aproximadamente había 50 millones de personas afectadas en el 2020 y esto iba principalmente a, como factores relacionados con la enfermedad, como son la mayor edad de la población, la multimorbilidad y la mayor tasa de detección. Por ejemplo, cada vez más tenemos acceso, a relojes digitales que pueden hacer un cierto grado de tamizaje y diagnóstico de la fibrilación auricular. Cada vez más se toma electrocardiograma a los pacientes y eso hace que haya un mayor diagnóstico. Sin embargo, pese a todo esto, realmente en el momento hay un muy importante subdiagnóstico en donde hay muchas personas que seguramente viven con esta arritmia, sea de manera paroxística, y no llegan a ser diagnosticados hasta que hacen alguna complicación, como por ejemplo un ACV. Debido a que es tan prevalente, pues se asocia evidentemente un aumento en los costos en salud y su presencia como tal, que un paciente tenga un diagnóstico de fibrilación auricular, le aumenta el riesgo de diversos desenlaces, como pueden ser desenlaces MACE, eventos adversos cardiovasculares mayores, como infarto, ACV o muerte cardiovascular, y también mortalidad por cualquier causa. Y de igual manera también se asocia con un aumento en el riesgo de enfermedad renal crónica. Cuando miramos la epidemiología es importante que si uno mira aquellos países en los cuales tienen una disminución o tienen más bajos, por así decirlo, el número de datos relacionados con estrato socioeconómico, calidad de vida y demás, es mayor la prevalencia en esos países, mientras que es más bajo, más bien diría yo, estable la prevalencia en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos países del verde para arriba muy probablemente estamos aumentando la detección, la población está envejeciendo en estos pacientes y a eso, todo eso se concatena en favorecer un aumento en la prevalencia o en la incidencia realmente de la fibrilación auricular. Cuando uno mira, por ejemplo, relacionado con algunos datos, los hombres parecen tener un aumento en términos de incidencia y prevalencia en relación a las mujeres. En términos de edad, a mayor edad definitivamente hay una mayor tasa de enfermedad. Y en términos de raza, la raza blanca parece tener un mayor riesgo que la raza afroamericana o la raza negra. Sin embargo, cuando uno mira si estos son verdaderos factores de riesgo, ya vamos a ver si más bien tiene que ver con relación a, una disminución en el acceso de salud a ciertas poblaciones, como por ejemplo la raza negra, o por ejemplo la disparidad que hay en términos de diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades entre sexos, entre hombres y mujeres. Fisiopatológicamente, lo primero que debe ocurrir para que ocurra la fibrilación auricular es que haya un foco ectópico auricular. ¿Qué quiere decir un foco ectópico auricular? Si ustedes recuerdan, en nuestro corazón nosotros tenemos 3 sitios donde realmente hay automatismo: el nodo auriculoventricular, el nodo sinusal y el sistema His-Purkinje. Lo que ocurre en la fibrilación auricular es que un foco por acá en cualquiera de las aurículas, la derecha o la izquierda, adquiere la propiedad del automatismo. ¿Qué quiere decir eso? Que sin necesidad de que alguien más lo estimule, él solito va a empezar a disparar para tratar de coger el mando del corazón. Y esos focos ectópicos suelen estar principalmente en el sitio unión de las venas pulmonares y posteriormente a nivel de la aurícula izquierda, dependiendo del grado de atriopatía o de fibrosis que haya a nivel auricular. Pero lo más común es que se desencadenen en las venas pulmonares. Una vez hay esto, pues digamos que hay un aumento como tal en las alteraciones proarritmogénicas, como por ejemplo una disminución en las conexinas, en las gap junctions, alteraciones en el sarcoplasma por el canal de la rianoína, alteraciones en la conducción de calcio y sodio intracelular, que lleva como tal a un aumento del calcio intracelular, lo cual va a predisponer a la aparición de postpotenciales tardíos. Una vez entonces se da, como que 1 o 2 focos ectópicos auriculares que tratan de disparar, uno requiere algo que perpetúe la arritmia, es decir, que la mantenga como tal fibrilando a la aurícula. Y para eso lo que necesitamos son múltiples micro reentradas. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de las aurículas, si hacemos acá como una versión grande de las aurículas, van a haber un montón de reentradas por todo lado y eso lo que va a hacer básicamente es que la aurícula se
trate de contraer de forma irregular y nunca lo llegue a hacer de una forma organizada. Y eso va a generar un estrés definitivamente en las células de las aurículas y por ende atriopatía, es decir, remodelación estructural y funcional de las aurículas y el tejido miocárdico, y esto además se ve perpetuado por la activación del eje renina-angiotensina y alteraciones en el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. Entonces lo que podemos ver es que a fin de cuentas pues hay un desencadenante que es el foco ectópico y un perpetuador que son las microrreentradas. Cuando uno mira por qué se da como tal esos focos ectópicos iniciales, realmente fíjense que todo puede estar en relación con la presencia de los mismos. Hipertensión y enfermedad valvular, enfermedad coronaria, obesidad y alcohol o alteraciones en el sueño como por ejemplo podrían ser el SAOS. Todo lleva a diversas alteraciones que a fin de cuentas lo que van a hacer es un aumento en la frecuencia de focos ectópicos auriculares, lo cual va a llevar a la fibrilación auricular. Además, la presencia de otras arritmias como por ejemplo la taquicardia auricular y el flúter también pueden aumentar la predisposición a la formación de la fibrilación auricular. Una vez entonces tenemos estas alteraciones autonómicas y estos desencadenantes autonómicos en donde todavía no hay cambios estructurales, pues se genera, como decíamos, por ese aumento en el calcio, aumento en la automaticidad, los focos ectópicos. Una vez empiezan a dar estos focos ectópicos, empiezan a haber cambios estructurales, alteraciones simpáticas y parasimpáticas, alteraciones a nivel del eje renina-angiotensina, entre otros, que va a llevar a que en un momento, digamos, pasemos de los episodios paroxísticos que van a ser debidos a que se dispara, hay un episodio de microrreentrada y luego para, a que ya tengamos una fibrilación auricular permanente cuando tenemos una amplia o una muy importante atriopatía. Y finalmente llegamos a una disfunción autonómica que va a llevar finalmente a la perpetuación de la fibrilación auricular. Y todo se podría resumir, y me gusta mucho esta frase, en AF begets AF. Es decir, que la fibrilación auricular desencadena la fibrilación auricular. Es un ciclo como tal vicioso de generación de focos ectópicos, predisposición a microrreentradas, más focos ectópicos, más microrreentradas, más atriopatía, y todo lleva a la generación de la arritmia. Cuando uno mira cuáles son los factores de riesgo para la fibrilación auricular, básicamente vivir es un factor de riesgo. Edad, tabaquismo y alcohol, obesidad y sedentarismo, muchas comorbilidades como cardiopatías, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, SAOS, alteración tiroidea, sepsis, entre otras. La raza, porque se ha visto que hay más o menos un 40% de riesgo en blancos, qué pena en que quedó mal escrito, en blancos, 20% en afroamericanos y 15% en asiáticos, alteraciones electrocardiográficas basales, como que uno basalmente tenga una frecuencia cardíaca en reposo alta, que el PR esté prolongado o que tenga hipertrofia ventricular u auricular. Biomarcadores, cuando hay más inflamación, cuando hay aumento en lipoproteína A, cuando hay aumento en el BNP, también se ha visto que puede favorecer la aparición de esta arritmia, y otros como por ejemplo mayor educación y salario, sobre todo en ancianos se ha visto. Realmente si uno mira población joven, educada y con grandes ingresos, menos prevalencia de fibrilación auricular. Población anciana, educada y con grandes ingresos, más prevalencia de fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque muy probablemente los jóvenes hacen más tamizaje, no tamizaje sería la palabra, pero sí más como conciencia de enfermedad, no solo de fibrilación auricular, sino en general de las enfermedades crónicas, y tienen unas, digamos, como estrategias que favorecen más a retrasar la aparición de las comorbilidades. Y una vez son ancianos, como viven más, tienen más acceso a salud, pues se les diagnostica más prematuramente, diría yo, y en mayor frecuencia la fibrilación auricular, y también hay alteraciones genéticas que se asocian con el desarrollo de esta arritmia. Aquí está lo que les decía, si son verdaderos factores de riesgo, por ejemplo, el sexo, la diversidad de género, la raza, la etnia, alteraciones sociales como pueden ser los determinantes de la salud, y lo que uno se da cuenta es que realmente las mujeres, por ejemplo, tienen más subdiagnóstico y subtratamiento que los hombres, y a menor estrato o estrato socioeconómico, digamos que parece que hay lo que les decía, esta relación entre jóvenes y adultos con lo que sería la prevalencia de la fibrilación auricular. Teniendo entonces todo esto claro, hablemos de unos términos importantes que toca conocer cuando uno habla de fibrilación auricular antes de adentrarnos en el diagnóstico y el tratamiento. Y es que la fibrilación auricular se puede clasificar de varias maneras, pero una clasificación muy importante es la clasificación temporal. La clasificación temporal se divide así: fibrilación auricular recién detectada, paroxística, persistente, persistente de larga duración y permanente. ¿Qué quiere decir recién detectada? Que pues es la primera vez que le diagnostican la fibrilación auricular. Paroxística quiere decir que dura menos de 7 días. Persistente quiere decir que dura más de 7 días o que requiere algún tipo de intervención.
Persistente de larga duración es que dura más de 12 meses. Y permanente, si ustedes se dan cuenta, no tiene un tiempo, sino que quiere decir que cuando el paciente y el médico dicen esto ya no va a parar, no vamos a buscar más que usted esté en ritmo sinusal, sino que vamos a aceptar que usted va a vivir en fibrilación auricular el resto de su vida y lo que vamos a hacer son estrategias para reducir el impacto que eso puede tener en usted. Estamos hablando propiamente de una fibrilación auricular permanente. Hay algunas personas que hablan de FA subclínica y de episodios de alta frecuencia auricular o los ARRE por sus siglas en inglés. Y lo que uno ve es que cuando uno mira, muchas veces se utilizan de forma como indistinta, como si fueran equivalentes. Entonces eso a veces puede suponer algún problema en términos de estudios clínicos y cosas por el estilo. La definición que nos da como tal esta guía americana es que la fibrilación auricular subclínica hace referencia a aquella arritmia que se identifica en individuos que no tienen síntomas como tal atribuibles a la fibrilación auricular y en quienes no hay previamente un electrocardiograma que haya documentado la fibrilación auricular. Entonces aquí tenemos por ejemplo pacientes que en un marcapasos, en un dispositivo implantable, pum, sale que tiene una FA y él nunca hizo síntomas ni se había dado cuenta de eso. Y los ARRE por su parte quiere decir que son eventos atriales que aumentan la detección programada de frecuencia por el dispositivo implantable que tenga el paciente, y ahí uno lo que va a mirar es la duración de los mismos, pero siempre es importante que requiere una inspección visual de confirmar fibrilación auricular y excluir otras arritmias o que sea problemas del dispositivo como por ejemplo sobresensado o artefactos. También importante saber qué términos no debemos utilizar porque ya están en desuso. Fibrilación auricular crónica o fibrilación auricular como solitaria, digámoslo así, no la debemos utilizar. Definitivamente no la debemos utilizar. Crónica ya sabemos que hay una clasificación temporal y Lone AF, que era para los pacientes jóvenes que no tenían cardiopatía y demás, eso ya no se debe utilizar. Fibrilación auricular es fibrilación auricular con o sin cardiopatía y se debe tratar como tal. Y tenemos otra clasificación que es debatible si deberíamos seguir utilizando este término, que es la valvular y no valvular. ¿Por qué? Porque resulta que sí sigue siendo importante dos valvulopatías en específico. La primera de ellas es que el paciente tenga una válvula mecánica y la segunda de ellas es que tenga una estenosis mitral moderada a severa de origen reumático. Si el paciente tiene alguna de estas dos valvulopatías, cambia completamente su manejo en términos de anticoagulación. Entonces por eso, digamos que si bien ya no se debería utilizar el término de valvular y no valvular, porque el resto de valvulopatías no impactan en nada en el manejo de la FA, si a uno le llegan a hablar de valvular, debe saber que se están refiriendo a alguna de estas dos. Si no, no podemos hablar como esa distinción de que tenga una afección valvular que importe para el manejo del paciente. Y cuando uno mira básicamente toda la fisiopatología y todo lo que hemos hablado, la historia natural de la fibrilación auricular más o menos se va a presentar así. Tenemos un estadio 1, que es el paciente que está en riesgo de fibrilación auricular, porque es obeso, porque es hipertenso, porque tiene SAOS. Luego tenemos otro que es el paciente que tiene prefibrilación auricular, y es el paciente que ya tiene alteraciones estructurales o funcionales a nivel cardíaco. Luego estamos en el paciente con fibrilación auricular, que puede ser paroxística persistente, persistente de larga duración, y finalmente el paciente que queda con fibrilación auricular permanente. Y asimismo podemos ver qué es lo que podemos hacer para ayudar a ese paciente, cómo manejar factores de riesgo desde el inicio o desde el momento en que se da la fibrilación auricular, empezar a hacer el manejo apropiado de la misma. ¿Listo? Vamos a hablar entonces ahora sí de cómo voy a hacer el abordaje diagnóstico de la fibrilación auricular. Lo primero es saber que la sintomatología es inespecífica o inexistente. Muchos pacientes no tienen fibrilación auricular, les hacen un electro y ¡pum!, la tienen. Y si llega a tener alguna sintomatología, puede que sea palpitaciones, puede que sea disnea, puede que sea dolor torácico, puede que sea una descompensación de una falla cardíaca. Entonces no hay ningún síntoma así específico que nos diga, claro, este paciente tiene fibrilación auricular. Quizá algo que sí se menciona en ocasiones que nos puede ayudar es algo que se conoce como el déficit de pulso. Que el déficit de pulso es que si yo ausculto el corazón y cuento 100 latidos por minuto, pero cuento cuántas, digamos, como pulsaciones sentí a nivel radial o a nivel de cualquier arteria, si el número es inferior, estoy hablando de un déficit de pulso, es decir, que el corazón se contrajo, pero no fue una contracción efectiva y no repercutió, digamos, en una amplitud a nivel de la sensación del pulso. Eso nos puede pasar a todos normalmente porque todos podemos tener extrasístoles, pero si llega a ser más de 10 la diferencia, ahí es cuando hablamos de déficit de pulso y eso sí se asocia mucho con fibrilación auricular. Dado que la sintomatología es tan inespecífica y en muchas ocasiones nos damos cuenta de la fibrilación auricular cuando el paciente ya está con falla o cuando el paciente ya hizo una ACV, se ha propuesto si existiría o no algún beneficio de hacer algún tamizaje, sea tamizaje poblacional o tamizaje de oportunidad.
Para esto han creado scores de riesgo como el Charge AF o como el C2 Chest, básicamente, o el Chest, que es específicamente para asiáticos, que se han dado cuenta que sí predicen bien como tal la fibrilación auricular, pero esto no quiere decir que basados en esto deberíamos estar buscando fibrilación auricular en los pacientes, ya que no hay una evidencia como tal de costo-efectividad de la tamización. ¿Qué se ha dicho? Que usted puede hacer una búsqueda activa de fibrilación auricular cuando un paciente tiene un evento embólico de origen desconocido. Un paciente que hace una isquemia mesentérica embólica y no se sabe por qué. Un paciente que hace una ACV y no se sabe por qué. Ahí sí se recomienda que uno debería plantear la necesidad de utilizar un monitor de eventos para evaluar si el paciente tiene o no fibrilación auricular, ya que se han dado cuenta que el monitor de eventos es superior al electrocardiograma seriado, es superior al Holter, así ese Holter sea de 7 días de duración. Entonces, idealmente deberíamos utilizar monitor de eventos si consideramos que el paciente lo requiere, y eso está validado por varios estudios como el FIND AF, el Crystal AF o el PERDIEM. ¿Qué es lo más importante? Que si yo tengo la sospecha o si yo vi por ahí que de pronto el paciente tiene una fibrilación auricular, debo de confirmar el diagnóstico. Debo confirmar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los dispositivos implantables o los smartwatch le pueden decir a uno, hey, fibrilación auricular. Pero si yo no confirmo el diagnóstico, ya vamos a decir cómo lo hago, no puedo diagnosticar a mi paciente con fibrilación auricular. ¿Cuál es el problema? Que aquí, por lo menos en esta guía, no dieron una definición estandarizada de cómo confirmar el diagnóstico. Si ustedes miran la definición que da de fibrilación auricular, es que es una taquicardia supraventricular que tiene RR irregular, ausencia de onda P, actividad auricular irregular, que se puede documentar, por ejemplo, en electrocardiograma, en dispositivos implantables, etc. Entonces no lo dejaron muy claro. En la guía, en el texto sí dicen confírmelo, 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 pero no dicen cómo. Normalmente lo que está estandarizado para confirmar un diagnóstico de fibrilación auricular es que yo tenga un electrocardiograma de 12 derivaciones y que en los 10 segundos de ese electrocardiograma yo documente la fibrilación auricular. Y lo segundo es que en un Holter o en un dispositivo o algo yo hago una confirmación visual de más de 30 segundos de fibrilación auricular. Si yo confirmo eso, mi paciente tiene fibrilación auricular. Una vez yo determino entonces que el paciente tiene la fibrilación auricular, ¿cómo hago el abordaje diagnóstico? Se requieren estudios rutinarios como hemograma y un panel metabólico con tamización de diabetes mellitus, función hepática, renal, electrolitos y siempre, siempre no se les olvide una TSH. Y todo paciente que tiene fibrilación auricular requiere un ecocardiograma por múltiples razones. Número 1, determina si hay esas valvulopatías importantes o no que dijimos. Número 2, determina si el paciente tiene una falla cardíaca y si tiene una FEBI deprimida, me puede impactar en el manejo. Número 3, evalúa si hay o no alteración en las cámaras cardíacas, que me hable ya como tal de una triopatía, y esto como tal se asocia como por ejemplo con predicción de riesgo de stroke, predicción de riesgo de recurrencia, mala respuesta a estrategias de control de ritmo, entre otras. Y para terminar, si hay o no otras alteraciones que puedan impactar. Como les dije, se puede considerar dispositivos de monitoreo cuando tiene sospecha de recurrencia, uno quiere evaluar si hay o no respuesta al manejo, pero esto no es necesario en todos los pacientes, mientras que estas sí son obligatorias realizarlas en todos los pacientes. ¿Existen estrategias para prevenir la fibrilación auricular antes que se diagnostique? Pues digamos que se dice que en general un manejo dietario, básicamente un buen manejo del riesgo cardiovascular, disminuye la incidencia de fibrilación auricular. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con FA posoperatoria, suplencia de vitamina D y vitamina C tiene evidencia, y básicamente una dieta balanceada. Actividad física, se ha visto que en general si uno hace una buena actividad física, 210 minutos por semana es bueno, pero si se hace más de 3 horas por día, si es una actividad física intensa todos los días, eso hace un efecto paradójico, es como una curva U, en donde mucho es malo y muy poco también es malo. Entonces toca manejar como ese balance del ejercicio, salvo que no sé, sea un atleta de alto rendimiento. Evitar el consumo de alcohol, donde realmente el consumo que más aumenta el riesgo es el binging, es decir, el fin de semana uno cogería emborracharse y todos los fines de semana hacerlo. Eso es lo que aumenta el riesgo realmente de fibrilación auricular. Cesación de tabaquismo y detección y manejo de comorbilidades como hipertensión, diabetes y SAOS. Si definitivamente yo ya confirmé mi diagnóstico de fibrilación auricular, hago el eco, hago digamos como toda la evaluación etiológica con lo que hablamos de hemograma, perfil metabólico, TSH, clasifico temporalmente y determino cómo lo voy a manejar. Y es muy importante saber que hay unos pilares de manejo de la fibrilación auricular que ellos los abordan con el SOS y el 4As. ¿Qué quiere decir 4As o las 4As? Que el acceso a todos los aspectos del cuidado a todos los pacientes se les debe dar. Pues en inglés eso aplica con las As.
Y las SOS, la primera S quiere decir stroke, entonces tengo que evaluar el riesgo de stroke y definir si requiere o no un tratamiento. La O de optimizar, y es manejar todos los factores de riesgo modificables de mi paciente. Y la S es de manejo de síntomas, en donde me importa cuál es la carga de fibrilación auricular de mi paciente, tanto sintomática como estructural como funcional, y basado en eso hacer una estrategia de manejo que puede ser una estrategia de control de ritmo o de control de frecuencia, que ya vamos a hablar de qué me decanta hacia una o hacia otra. Y todo esto se debe hacer bajo una decisión en conjunto con el paciente, ya que vamos a ver que en muchos escenarios es más como lo que el paciente quiera y considere mejor para él, porque da igual utilizar una u otra estrategia. Y aquí están todos los factores de riesgo que debo manejar, ¿cierto? Falla cardíaca, ejercicio, hipertensión arterial, diabetes, sueño, consumo de alcohol, obesidad y tabaquismo. Es importante que pues en general uno ve que en casi todas las guías hablan de clínica de falla cardíaca, un grupo especializado y multidisciplinario para manejar el EPOC. Han evaluado si eso en fibrilación auricular tendría o no algún impacto y parece que realmente no. Dicen y deja la recomendación de que uno podría considerar que los pacientes estén manejados en una clínica que sea dirigida y manejada por enfermería, que sea pues un personal de enfermería capacitado y especializado en fibrilación auricular, y esto podría ayudar principalmente como a gastos, pero que uno diga que los pacientes definitivamente les va mejor si están en una clínica especializada de fibrilación auricular, pues realmente pareciera que no. Vamos a hablar entonces de cómo vamos a hacer esos componentes del manejo del SOS. Y vamos a empezar con el stroke. Como dijimos, tengo que evaluar el riesgo y si el riesgo es alto, pues tengo que tratarlo. Entonces empecemos hablando de cómo voy a evaluar ese riesgo. Y ese riesgo lo voy a evaluar tanto evaluando el riesgo de ACV, que es lo que me va a definir si lo trato, y el riesgo de sangrado, que es lo que me va a definir si de pronto quizá no sea tan bueno tratarlo. ¿Cómo voy a determinar el riesgo de ACV de mi paciente? Pues el score más validado y más recomendado definitivamente es el CHADS-VASc. Su capacidad, digamos que lo que hace es diferenciar a los pacientes en un bajo riesgo, en un riesgo intermedio y en un riesgo alto. Uno quisiera que bajo riesgo signifique menos de 1% de probabilidad, riesgo intermedio 1 a 2% y alto riesgo más de 2% de riesgo de ¿qué? De hacer un ACV. Pero cuando uno mira la capacidad de discriminación y el rendimiento estadístico del CHADS-VASc, pues no es el mejor. Y por eso se han creado muchos nuevos scores, pero todos estos requieren de más validación para uno definir si es mejor utilizar uno u otro. ¿Y qué se debe hacer en general? Pues si tiene muy bajo riesgo, listo, tiene bajo riesgo. Si tiene muy alto riesgo, tiene alto riesgo. Pero en esos pacientes de riesgo intermedio yo debería sopesar otros factores de riesgo que me impacten en ese riesgo de ACV y que no estén contemplados en scores como por ejemplo el CHADS-VASc. Ya vamos a ahondar un poquito más en eso. Por su parte, en el riesgo de sangrado, pues digamos que existen scores para predecir el sangrado, pero ninguno de ellos ha mostrado un apropiado rendimiento estadístico, porque en primer lugar incluyen elementos que también hacen parte de los elementos del riesgo trombótico, no están bien calibrados, no están bien validados, y digamos que lo que en general me puede ayudar a calcular estos scores, donde quizá el más famoso que muchos de ustedes habrán escuchado es el HAS-BLED, es para identificar básicamente situaciones para corregir. Si mi paciente es hipertenso, pues le trato la hipertensión. Es renal crónico, favorezco que no se le deteriore más la funcionalidad renal. Pero nunca jamás en la vida un score de riesgo de sangrado me va a contraindicar la anticoagulación de mi paciente. ¿Listo? Entonces, este es el CHADS-VASc, el famosísimo CHADS-VASc, que es un acrónimo. La C hace referencia a falla cardíaca, la H a hipertensión, la A con un 2 abajo porque da 2 puntos, es una edad mayor a 75 años, la D es de diabetes, la S con un 2 abajo también porque da 2 puntos, es que el paciente haya tenido un evento embólico trombótico. La B hace referencia a enfermedad vascular, la A hace referencia nuevamente a edad, pero aquí solo va a dar un punto y es si está entre 65 y 75 años. Y la S se hace referencia a sex category, que básicamente por ser mujer se le suma un punto al score. Pero como les dije, hay muchos factores de riesgo que no están incluidos en el CHADS-VASc y que me podrían ayudar a tomar decisiones si estoy en ese riesgo intermedio y no sé si anticoagular o no a mi paciente. Por ejemplo, entre mayor sea la carga y la duración de la fibrilación auricular, mayor el riesgo. Que la fibrilación auricular sea permanente versus paroxística, que el paciente sea obeso, que tenga cardiomiopatía hipertrófica, que tenga hipertensión arterial mal controlada, enfermedad renal crónica, proteinuria o que tenga un aumento en el diámetro auricular. Cualquiera de esos definitivamente me aumenta el riesgo de que mi paciente pueda tener un evento trombótico. Y es muy importante saber que este riesgo se determina o se estratifica como mínimo de manera anual. ¿Listo? Es una clasificación anual
que me determina, ¿cómo decirlo? Que yo debería hacer cada año para determinar si mi paciente sigue en el mismo riesgo o su riesgo ha aumentado. Lo mismo con los riesgos de sangrado. Y es importante saber que si bien la clasificación temporal, por ejemplo, está incluida acá, no modifica como tal el riesgo, me explico. No por el hecho únicamente de que mi paciente tenga una FA permanente lo voy a anticoagular a comparación de una FA paroxística. O al revés, que es lo que uno más ve. El paciente tuvo una FA paroxística, se la diagnosticaron electro, pero es la única vez que tiene, ya está con un electro en sinusal, pues ese paciente seguro no va a hacer una ACV. No, ¿sí? O sea, eso no importa. Si tengo una fibrilación auricular diagnosticada con un electrocardiograma, así mi paciente ahorita está en sinusal y lleve un mes siguiéndolo y está en sinusal, tiene diagnóstico de fibrilación auricular. Y le calculo el CHA2-VASc y le establezco el riesgo de trombosis. Quizá el único escenario en donde yo no haría eso serían los pacientes que tienen un Holiday Heart Syndrome, ¿sí? El síndrome del corazón festivo, en donde los pacientes tienen un claro desencadenante, no sé, consumo de sustancias psicoactivas que desarrollan la fibrilación auricular, pero tienen un corazón estructuralmente sano, no tienen más alteraciones, yo los devuelvo a sinusal, quizá ahí no. Pero de resto, quizá la otra excepción sería tiroido, pues digamos hipertiroidismo, que ya vamos a hablar de eso, pero el resto a todo el mundo lo manejo igual, independiente de su clasificación temporal. Como les expliqué, hay otros scores. De hecho, el primer score fue el CHATS, después va el CHATS-VASc, pero también tenemos el Atria, el Garfield, el CHATS-VASc modificado, que añade, digamos, como por ejemplo la edad. Pero, como les digo, cuando uno mira como el rendimiento estadístico de cada uno de ellos, por ejemplo, el CHATS-VASc tiene un rendimiento estadístico que en teoría puede ser de más o menos 0.6 el estadístico C, pero cuando uno mira el Atria, no es el mejor tampoco. El CHATS-VASc modificado rinde un poquito más con 0.7, pero no está validado en todas las poblaciones. Entonces, por ahora no hay suficientes, digamos, como evidencia para decir que uno sea mejor necesariamente que el otro. Me podrían servir, sí, por ejemplo, en ese riesgo intermedio, ver qué otras condiciones incluye, por ejemplo, el Atria, que tiene la fibrilación auricular, la enfermedad renal crónica, para yo ayudarme a tomar esa decisión de si anticoagulo o no a mi paciente. Porque definitivamente la estrategia o el manejo que yo voy a determinar con este riesgo de stroke es si voy o no a anticoagular a mi paciente. ¿Y a quiénes voy a anticoagular? Todo paciente que tenga un riesgo alto. ¿Y qué quiere decir esto? Que en mujeres tenga 3 o más puntos y en hombre que tenga 2 o más puntos. O que tenga un riesgo intermedio, lo voy a considerar, no lo voy a indicar sí o sí. Y aquí va a ser mujeres 2 puntos, hombres 1 punto. Si tiene eso, si tiene alto riesgo, lo anticoagulo sí o sí, salvo que tenga una contraindicación. Y si tiene riesgo intermedio, en general lo voy a anticoagular, salvo que tenga muchas razones para pensar en que el riesgo de sangrado es muy alto. Una vez yo defino que lo voy a anticoagular, lo que debo pensar es si puedo o no ponerle DOAX a mi paciente. ¿Listo? O sea, DOAX es la respuesta para todos, excepto en ciertos escenarios particulares. ¿Por qué? Porque los DOAX han mostrado superioridad o no inferioridad en términos de embolismo sistémico, sobre todo ACV, pero definitivamente la gran mayoría han mostrado superioridad en sangrado mayor, especialmente hemorragia intracraneal. Si bien algunos aumentan el riesgo de sangrado clínicamente no relevante o mayor clínicamente no relevante, o sea que no generan inestabilidad, que los pacientes no se mueren por eso, como Daviga 150, Edoxa, Rivaroxa con sangrado gastrointestinal, el hecho de que disminuyan esto, que es el sangrado más grave que yo podría tener en el paciente anticoagulado, y de que sea igual de efectivo en ocasiones mejor, hace que yo lo tenga que preferir definitivamente. Algo importante es que debe utilizarse la dosis que está estudiada en los estudios pivotales. No debo ponerme a inventarme dosis porque tiene mucho riesgo de sangrado. Entonces no, pongámosle la Pixabana 2.5. No, salvo que cumpla los criterios del estudio, que ya vamos a ver cuáles son, debo de utilizar la dosis de los estudios pivotales. ¿Cuál va a ser entonces la razón de no preferir los DOACs por lo menos de entrada en la fibrilación auricular? Que esa fibrilación auricular se acompañe de estenosis mitral moderada a severa o que tenga válvulas mecánicas. Es decir, esa clasificación que dijimos que quizás sí de pronto tenga sentido de FA valvular, refiriéndonos única y exclusivamente a estas valvulopatías. Y esto es importante porque antes se decía, no, pues si el paciente tiene warfarina y va bien con ella, déjelo. No, debemos cambiarlo a DOAC si el paciente no tiene indicación de warfarina. Y resulta que en la actualidad hasta 27% de los pacientes que deberían de tener un DOAC siguen estando manejados con warfarina. De momento no hay ninguna evidencia que soporte el uso de terapia antiagregante como ASA, Clopi o cosas por el estilo. Entonces nunca lo debería utilizar como estrategia de prevención. Y aquí tenemos entonces, digamos, como parte de la posología y algunas cosas a tener en cuenta. Los antagonistas de vitamina K, digamos que es importante saber que su excreción no es renal, tiene una vida media de 20 a 60 horas.
El dabigatran tiene una excreción 80% renal y por eso, en teoría, cuando yo tengo una tasa de filtración entre 15 y 30, debería considerar una dosis de T75 dos veces al día. Ojo, esto no está en los estudios pivotales. En rivaroxaban, entre 15 y 50, debería considerar una dosis de 15 miligramos diarios, ¿cierto? Y en apixaban debería de considerar, esta es la que está verdaderamente estudiada en estudios pivotales, si tiene dos o más de los siguientes. Si tiene más de 80 años, si tiene un peso menor a 60 kilos o una creatina mayor a 1,5, si tiene dos de esos tres, no debería utilizar 5 dos veces al día, sino 2,5 dos veces al día. Y edoxaban pues no lo tenemos en Colombia, pero en teoría yo podría considerar de 50 a 15, 30 miligramos una vez al día. Teniendo en cuenta que los DOACs cada vez más los vamos a utilizar y cada vez más tenemos pacientes pues digamos que están en manejo con los mismos, debemos saber pues cómo monitorizarlos, ¿cierto? Entonces por lo menos cada 3 meses debería evaluar si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Cada 6 meses si tiene una función renal alterada, cada 3 meses si tiene una función renal entre 30 y 50 la tasa de filtración y cada 1 a 2 meses si tiene una tasa de filtración menor a 30. Si tiene alteración hepática, también cada 1 a 2 meses en Child C, cada 3 meses en Child B, cada 6 meses en Child A o cada año si no tiene afección hepática y si tiene un bajo riesgo de sangrado puede ser cada 6 meses. ¿Qué debería en general de monitorizar yo? Básicamente esto, hemograma, función renal y función hepática. Eso es lo que yo debería de monitorizar. Y siempre debo de considerar interacciones con inductores, como por ejemplo el ritonavir en el caso de los pacientes con infección por VIH y azoles, o inhibidores del CYP3A4 glicoproteína P, como puede ser rifampicina y por ejemplo otros anticoagulantes, ¿cierto? Que pueden generar alteraciones, pues digamos a nivel de los niveles séricos y aumentar el riesgo de sangrado. ¿Listo? Vamos a hablar de anticoagulación en algunos escenarios especiales de fibrilación auricular, para saber qué otros escenarios quizá el DOAC no sea la opción. Ya dijimos, si tiene valvulopatía, no, warfarina. Y de hecho esas valvulopatías, valga la salvedad, tienen indicación de anticoagulación independientemente del CHA2-VASc. ¿Listo? Ahora, anticoagulación en esos episodios de alta frecuencia de actividad auricular. Aquí lo importante saber es que la duración es el principal determinante del riesgo. Más que el CHA2-VASc y eso, realmente la duración es la que más me importa. Si ese episodio auricular de alta frecuencia es menor a 5 minutos, no aumenta realmente el riesgo de ACV. Si tiene más de 24 horas, definitivamente lo aumenta. Y entre 5 a 24 horas estamos en una zona gris donde uno no sabe si se beneficia o no. ¿Qué quiere decir esto entonces? Si la fibrilación auricular o el episodio auricular dura más de 24 horas y tiene un CHA2-VASc de alto riesgo o de riesgo intermedio, lo anticoagulo. ¿Listo? Y si está entre 5 minutos y 24 horas no hay claridad, aquí tenemos un único estudio que es el ARISE que dice que la pixana podría servir. ¿Qué debemos hacer acá? Pues básicamente lo mismo que dijimos que hacíamos en un paciente con riesgo intermedio, y es individualizarlo, usar otros factores de riesgo. Es que también es renal crónico. Es que también, no sé, tiene mucha modificación estructural cardíaca. Entonces quizá mejor lo anticoagulo. O no tiene nada de eso, entonces bueno, de pronto me aguanto y no lo anticoagulo. Y es lo que quiere decir acá esto básicamente. Un paciente con alto riesgo que tenga un ARRE y que dure más de 24 horas, pues definitivamente lo voy a anticoagular, ¿cierto? Mientras que si estoy en esos escenarios de 6 minutos, 5 minutos a 24 horas, a cosas por el estilo, pues digamos que falta evaluar para ver si tienen o no beneficio de anticoagulación. ¿Listo? Hay algo adicional que yo puedo hacer en el manejo de los pacientes con alto riesgo de ACV y es el cierre de la auriculilla, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan, la aurícula izquierda tiene como una bolsita acá. Y cuando hay fibrilación auricular, que era ese movimiento desorganizado por lo que decíamos de las múltiples reentradas, aquí se forma mucho flujo turbulento y se puede favorecer la formación de trombos. Entonces resulta que en los pacientes que tienen contraindicación de anticoagulación, yo podría con un dispositivo intravascular ocluir la auriculilla y así se forme un trombo acá que pues no pueda salir a la circulación sistémica. Básicamente es la lógica. ¿A quiénes lo vamos a recomendar entonces? A los pacientes que tengan contraindicación absoluta para anticoagulación y tengan un alto riesgo de ACV. Se podría considerar en reemplazo de anticoagulación. Digamos que hay estudios contra warfarina, no son concluyentes en cuanto a no inferioridad. Entonces así que uno diga que sí, segurísimo, si el paciente no quiere estar tomando anticoagulantes, mejor le cierro la auriculilla y ya me quedo igual de tranquilo. Pues como que no por ahora. Algo importante, todo paciente que se lleve a cirugía cardíaca, tenga fibrilación auricular y alto riesgo de trombosis, yo debería asociarle el cierre de la auriculilla y esto ya está claramente demostrado en el LAOS 3
que hacer este procedimiento adiciona a la continuidad de la anticoagulación, porque es importante que no es en reemplazo, es cerrar la auriculilla y seguir con la anticoagulación, un beneficio en términos de prevención de stroke. E idealmente siempre se debe confirmar la colocación con ecocardiograma transesofágico. Entonces, ¿cuáles son esas contraindicaciones verdaderas de la anticoagulación? Que el paciente tenga un sangrado severo, tenga un antecedente de un sangrado severo a repetición, que haya tenido una hemorragia intracraneal o esté con una hemorragia intracraneal, o que tenga, pues digamos, como caídas recurrentes o cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces ahí uno debería como considerar si lo va a dejar o no anticoagulado. En general, pues no. Si tiene trombocitopenia severa, va a tener contraindicación para anticoagulación. Entonces ahí uno podría considerar cierre de auriculilla. Pero de resto, digamos que de entrada, pues no. Algo importante adicional en la anticoagulación es el manejo perioperatorio. Es decir, tengo mi paciente con fibrilación auricular, lo tengo anticoagulado crónicamente. ¿Cómo le manejo la anticoagulación si lo van a operar? Aquí básicamente uno sopesa el riesgo de sangrado del paciente, el riesgo embólico y también el riesgo de sangrado de la cirugía. La guía básicamente solo deja como bajo riesgo implantación de marcapasos o CDI, pero cuando uno evalúa otras guías hay otros, digamos, como procedimientos de bajo riesgo, como por ejemplo cirugías de cámara anterior, como por ejemplo, no sé, remoción de tumores de la epidermis o de la dermis, o como por ejemplo extracción de 2 dientes o menos. Pero la guía solo deja marcapasos o CDI, del resto no lo dejan como bajo riesgo. Y pues ¿qué hace uno básicamente? Si el paciente tiene un muy bajo riesgo de sangrado, que serían estos dos, yo le puedo continuar la anticoagulación durante el procedimiento. De resto, en general, tengo que detener la anticoagulación. Y cuando tengo que detener la anticoagulación, siempre ha surgido la duda de la terapia puente. ¿Qué quiere decir terapia puente? Yo pasar el paciente del anticoagulante oral, sea warfarina o DOAC, a heparina y dejarlo con heparina hasta las 12 horas antes del procedimiento. En general, lo que se ha visto por diferentes estudios, que está el POST, que está el BRIDGE, no hay una recomendación clara que demuestre que hacer terapia puente es benéfico para los pacientes. El único escenario en donde quizá uno debería individualizar es en pacientes con warfarina que tengan un muy alto riesgo trombótico. Un CHA2-VASc mayor a 6 puntos, una válvula mecánica muy antigua o cosas por el estilo. Y dependiendo de eso, entonces uno dice cuándo suspende y cuándo reinicia el tratamiento. Y básicamente en general va a ser así. Si es un procedimiento de bajo riesgo de sangrado, no de muy bajo riesgo, sino de bajo riesgo de sangrado que igual tengo que detener, pues básicamente en general, salvo en dabigatran cuando tenga alteración de la tasa de filtración, lo voy a suspender un día antes en los DOACs y en la warfarina lo voy a suspender 5 días antes. Mientras que si tiene un alto riesgo de sangrado, puedo considerar suspenderlo 2 días antes, 5 días en warfarina y en dabiga con alteración de función renal 4 días antes. El reinicio usualmente también va a depender del riesgo de sangrado y de trombosis. Entonces, en las primeras 24 horas en pacientes con bajo riesgo de sangrado y muy alto riesgo trombótico, o en las primeras 48 horas si el riesgo de sangrado es muy alto. Y básicamente, digamos que uno más o menos lo manejaría así, y es lo que nos quiere decir este algoritmo. Un paciente va a ir a cirugía, la cirugía se considera muy bajo riesgo, pues lo que hace es, uno, no interrumpir la anticoagulación, ¿cierto? Básicamente eso es lo que uno hace. De resto, si el procedimiento no se puede hacer con anticoagulación, miro, digamos, como la estrategia o el riesgo, detengo la warfarina 5 días antes, detengo el DOAC 1 a 2 días antes dependiendo del riesgo y luego lo resumo de 24 a 48 horas después de haber hecho el procedimiento. La otra consideración que hay que tener en cuenta en el manejo de los pacientes anticoagulados es cómo manejarlos si llegan a sangrar, ¿cierto? Entonces, si llegan a sangrar, lo que uno debe hacer es determinar si el paciente tiene un sangrado mayor o un sangrado menor. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que un paciente tenga un sangrado mayor? Cuando un paciente tiene un sangrado mayor, básicamente es que tiene un sangrado en sitio crítico o que tiene un requerimiento de más de 2 transfusiones en 24 horas o que ha tenido un descenso más de 2 veces la hemoglobina. Si uno define que el paciente tiene un sangrado mayor, uno debe pensar en revertir la anticoagulación. Y cuando uno revierte la anticoagulación, en warfarina lo hace con vitamina K endovenosa y factor o complejo protrombínico. En dabigatran con idarucizumab si lo tiene, sino con complejo protrombínico activado o sino con complejo protrombínico. Y en factor 10A, pues andexanel alfa si se tiene, que por lo menos en Colombia no lo hay, no creo que lo haya en muchos sitios de Latinoamérica. De resto, en general, uno lo hace también con factor protrombínico. Y con eso uno manejaría y revertiría la anticoagulación. De resto, si el sangrado es menor, lo que uno hace es parar la anticoagulación y resolver el sangrado. Y si el sangrado es un sangrado pues que no tiene ninguna alteración ni nada, incluso en algunos escenarios, por ejemplo, no sé, una extracción dental, uno podría considerar hacer terapia hemostática y si logra controlarlo sin interrumpir la anticoagulación, pues lo continúa.
pero en general así se manejaría. Saber que en los escenarios de sangrado mayor, si hay un consumo de 6 a 8 horas previa del DOAC, uno podría considerar el uso del carbón activado. ¿Listo? ¿Qué hacer cuando el sangrado fue una hemorragia intracraneal? Porque digamos que en el resto de sangrados en general, si yo logro controlar la fuente del sangrado gastrointestinal, etc., reinicio la anticoagulación a las 24 horas. En hemorragia intracraneal la cosa no es así y me toca individualizar. Si yo creo que mi paciente tiene un muy alto riesgo trombótico, puedo empezar a considerar el reinicio de la anticoagulación en los pacientes más o menos a los 14 días. De resto, en general, uno se espera. ¿Cuánto? 4 a 8 semanas. Y ahí uno reinicia, digamos, como con pausa la anticoagulación y sobre todo determina si realmente el paciente se beneficia o no de la anticoagulación. Toca volver a sopesar riesgo trombótico, riesgo de sangrado y demás. Y si un paciente tiene un muy alto riesgo de recurrencia, pues quizá uno debería considerar no reiniciar la anticoagulación y hacer uso, por ejemplo, de estrategias como el cierre de la auriculilla. Y aquí están aquellos factores que aumentan muchísimo el riesgo de sangrado, esas dos valvulopatías que hemos mencionado repetidas veces, que tenga un estado hipercoagulable, un CHA2-VASc muy alto o que tenga un antecedente ya previo de ACV. Y aquellos que dicen que más bien el riesgo de sangrado, de recurrencia del sangrado intracraneal es muy alto, cuando tiene angiopatía amiloide, cuando fue lobar, aumento pues digamos de la edad avanzada, más de 10 microhemorragias en la resonancia magnética, hipertensión no controlada, etc. ¿Listo? Dicho todo lo anterior, ahora sí hablemos de esas poblaciones especiales en anticoagulación. Cuando un paciente tiene cardiopatía isquémica y tiene indicación de anticoagulación crónica, ya está clarísimo que la doble terapia de anticoagulante oral con un inhibidor de P2Y12 que debe ser clopidogrel es superior a la triple terapia, y eso nos lo han mostrado varios estudios, pero importante, el Redual, el Pioneer utilizaron dosis que no son probadas en los estudios pivotales, mientras que el Augustus sí lo hizo. Por eso en general mi recomendación es que si uno tiene una cardiopatía isquémica y FA, utilice apixaban, ¿listo? Entonces uno utiliza apixaban a la dosis que es con el clopidogrel y ya, con eso uno lo maneja más o menos por un año y después de eso le continúa sobre el anticoagulante oral. La triple terapia se puede considerar solo por la primera semana y en escenarios de muy alto riesgo trombótico podría considerarla máximo hasta un mes. Pero de ahí en adelante, doble terapia. No tengo en el momento razones para dejarle triple terapia más de un mes a un paciente por más riesgo trombótico que tenga. En enfermedad arterial periférica, si tiene indicación de anticoagulación y tiene una enfermedad arterial periférica con indicación de manejo, pues en general lo anticoagulo. Eso es superior a antiagregarlo o a ponerle doble terapia con el anticoagulante suficiente. Si tiene enfermedad valvular, recordemos estenosis mitral moderada severa y válvula mecánica, pues la warfarina es la única opción. Y recordar que estos pacientes tienen indicación de anticoagulación, así no tengan la fibrilación auricular. Entonces tengo que anticoagularlo sí o sí, independiente del CHA2-VASc. ¿Listo? Los DOACs, digamos que antes era como, ay, ¿será que sirven? ¿Será que no? Pero ya sabemos que no sirven. ¿Listo? En válvulas mecánicas tenemos el Realign, el ON-X, y en estenosis, pues valvulopatía reumática mitral, tenemos el Invictus, que nos muestra que hacen mucha más trombosis asociada a la válvula, entonces no deberíamos utilizar los DOACs. ¿Listo? La enfermedad renal crónica también supone un problema en estos pacientes en términos del manejo. Cuando tengo una enfermedad renal crónica que tiene una tasa de filtración G1 a G3, es decir, que está por encima de los 60, pues DOAC es lo que debería utilizar, salvo que haya otra razón para no usarlo. En G4, apixaban es el que podría utilizar, es decir, de lo que sería más o menos después de 3A a 3B, o sea, de 30 a 15, yo puedo utilizar el apixaban, en menor medida la warfarina, y en menor medida otro DOAC diferente a la apixaban a una dosis off-label. Y en G5, cuando tengo una tasa de filtración por debajo de 15 o tengo un paciente que ya está en diálisis, warfarina es lo que yo debería considerar utilizar, pero ojo, sobre todo en los pacientes en diálisis, cada vez más hay evidencia de que quizás lo mejor sea no anticoagularlos. De hecho, pues está en mente un video a grabar de anticoagulación y enfermedad renal crónica. Si quieren verlo, déjenmelo saber para que podamos ver y revisar toda la evidencia que hay en relación con esto y porque yo personalmente considero que un paciente en diálisis con una enfermedad renal crónica y fibrilación auricular, salvo que tenga un riesgo altísimo que me ha hecho 5 ACVs, no debería considerar anticoagularlo realmente. En general, yo creo que un paciente en diálisis con FA no se debería anticoagular. ¿Listo? Aquí tenemos el ajuste de las dosis que podemos hacer según la tasa de filtración. Me gustó mucho esta gráfica porque nos dice todo lo que está en gris es off-label, no está estudiado. Y fíjense lo que yo les decía, realmente cuando uno mira el dabigatran se estudió a dosis de 150, esa dosis de 75 no está estudiada en los estudios pivotales. El rivaroxaban sí
entre 50 y 30, 15 al día, y el apixaban lo que sabíamos de 2, 5, 2 veces al día, según esas 2 de 3 indicaciones, de peso menor a 60 kilos, edad mayor a 80 años, o que tenga una tasa de filtración pues baja, ¿cierto? Una creatina mayor a 1.5 realmente. Si me toca utilizar una dosis off-label, ¿cuál debería utilizar? Esta, la del apixaban, ¿cierto? Apixaban en menos de 30 de filtración glomerular, de 30 a 15 es el que más evidencia observacional tiene. Y menos de 15 o diálisis, pues lo que les decía, en mi opinión, en mejor, pues no lo anticoagule. En hepatopatía también tenemos problemas. El hígado no funciona muy bien con los DOACs. Muchos DOACs dependen del hígado para su metabolismo. Y en general, todo paciente que tenga un Child D, ¿cierto? Un Child D, no lo voy a anticoagular con DOACs. Y si es Child B, el rivaroxaban, desde ahí no lo puedo usar. De resto, si es Child A o B, yo puedo utilizar los DOACs en ese escenario, sobre todo porque la warfarina pues va a suponer un problema enorme en estos pacientes en términos de la monitorización. Entonces, en general, Child A o B, y si tiene fibrilación auricular, pues voy a preferir los DOACs. De resto, si es Child B en rivaroxa o Child C, para los demás, no voy a indicar la anticoagulación como tal en estos pacientes. Otro escenario particular diría yo que son las embarazadas, ese lo vamos a hablar un poco al final, pero es importante saber que DOACs en embarazadas no podemos utilizar, ¿listo? No deberíamos de utilizarlo. Y ya, creo que los otros escenarios tienen que donde los DOACs no van a ser una opción, tiene que ver más con eventos trombóticos, ¿sí? Entonces sí, un SAF o cosas por el estilo. Pero estas son como las poblaciones importantes en donde debemos saber si usar o no el DOAC e incluso si usar o no la warfarina, ¿listo? El flutter, digamos que es una arritmia que, a diferencia de la fibrilación auricular, en donde lo que yo tenía era muchas micro reentradas, en el flutter lo que tengo es una única macro reentrada. Entonces es una actividad auricular más organizada, pero no es normal. Entonces, ¿cómo debería yo manejar el flutter en términos de anticoagulación? Es algo que está un poco en debate. Antes a uno le decían, igual que la fibrilación auricular. Entonces realmente depende, ¿cierto? Si yo tengo un flutter auricular que es típico, es decir, que depende del istmo cavotricuspidio para su reentrada, y nunca en la vida yo a ese paciente le he documentado una fibrilación auricular, yo debería evaluar si logro hacerle una ablación y el paciente está bien, dejarlo sin anticoagulación. ¿Listo? Salvo que tenga otros factores de riesgo para hacer fibrilación auricular. Pero si yo ya conocía que tenía fibrilación auricular o el paciente no le logré hacer una ablación efectiva o está en estrategia de control de ritmo o de frecuencia farmacológica, nada, hago el CHA2-VASc igualito a fibrilación auricular y determino si lo voy o no a anticoagular. ¿Listo? Y con eso terminaríamos esa S de stroke en lo que era el SOS. Vamos a hablar ahora de la S final de alivio de síntomas y conforme a eso determinar si va a hacer estrategia de control de frecuencia o de control de ritmo. Entonces vamos a hablar de las generalidades de cada una de ellas. Cuando yo hablo de control de frecuencia me estoy refiriendo a que voy a dejar a mi paciente en ritmo de fibrilación auricular y mi preocupación es que no vaya muy rápido su frecuencia ventricular. Eso quiere decir control de frecuencia. En general, si uno dice control de frecuencia versus control de ritmo, ¿será que uno es mejor? Son equiparables en términos de mortalidad, en términos de hospitalizaciones, en términos de ACV, en términos de todo. ¿Listo? Sin embargo, pues digamos que cada vez más hay cierto grado de evidencia de favorecer ritmo si se va a hacer de forma quirúrgica. ¿Listo? Ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de control de ritmo, sobre todo en FDA recién diagnosticada en falla cardíaca y como particularidades. Pero salvo esas poblaciones especiales que vamos a hablar más adelante, da lo mismo utilizar control de frecuencia y control de ritmo, y por eso siempre es tan importante en fibrilación auricular una decisión conjunta con el paciente. Si yo decido que voy a hacer una estrategia de control de frecuencia, la meta de frecuencia cardíaca que debo de buscar es menor a 110 latidos por minuto. Si yo uso 110 versus 80, 110 versus 70, ¿será que le va mejor al paciente con el que soy más estricto en términos de su control de frecuencia? La respuesta es no. Ya hay varios estudios, el AFFIRM, el RATE 2, que nos muestran que no. ¿Listo? Y en general, la forma en la cual yo voy a hacer el control de frecuencia va a variar un poco si estoy en un escenario agudo o en un escenario crónico. Es decir, no es lo mismo el paciente que me llega con una falla cardíaca descompensada y tiene fibrilación auricular y está ahí, no sé, en 120 latidos por minuto, al paciente que me llega con una fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto, en donde debo hacer algoritmo de ACLS y ya la cosa cambia un poco. ¿Listo? Si yo utilizo la estrategia de control de frecuencia, ¿cuáles van a ser los objetivos? Reducir los síntomas, mejorar la función cardíaca, disminuir la cardiomiopatía, pues la taquicardiomyopatía,
disminuir la cantidad de choques si el paciente está con CID, en términos de cardioresincronización, mejorar digamos como la estimulación biventricular, y en términos de bradicardia, taquicardia, disminuir el riesgo de hospitalizaciones. Entonces digamos que esas serían las generalidades de lo que es el control de frecuencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles serían las generalidades del control de ritmo? En el control de ritmo, a diferencia de control de frecuencia en donde yo dejo al paciente en FA y lo que busco es que su corazón no vaya tan rápido, yo voy a buscar que mi paciente esté en ritmo sinusal. ¿Listo? Eso quiere decir control de ritmo. Voy a dejar a mi paciente en ritmo sinusal y le voy a quitar esa fibrilación auricular. Y el control de ritmo se puede hacer de forma farmacológica, de forma eléctrica o de forma quirúrgica. ¿Listo? Se plantea principalmente como beneficio de control sintomático, es decir, su beneficio respecto al control de frecuencia es sobre todo que quizá el paciente a veces con control de frecuencia igual sigue con muchos síntomas y de pronto el control de ritmo le pueda ofrecer un beneficio. Pero como dijimos, en términos de desenlaces grandes, fuertes, en general dan básicamente lo mismo. Pero hay un posible beneficio en los pacientes con FA recién diagnosticada a través de este estudio que es el EAST-AF-NET, y en falla cardíaca por varios estudios que tenemos. El más importante es el CASTLE en pacientes con FEI reducida y el CABANA con sus particularidades que vamos a mencionar más adelante en los pacientes con FEI preservada. Y hay ciertos factores de riesgo que a mi de entrada me dicen que hay una pobre respuesta, es decir, que quizá yo escoger una estrategia de control de ritmo para mi paciente no sea la mejor porque nunca voy a llegar a ese ritmo sinusal que quiero. Como por ejemplo que los pacientes tengan atriopatía, que ya tengan las aurículas dilatadas, que tengan un compromiso estructural importante, entre otras. Y así podemos ver que por ejemplo la guía nos dice, vea, ¿cuál es la variable que le va a llevar a usted a escoger control de ritmo o control de frecuencia? 1. ¿Qué quiere el paciente? 2. La edad. Entre más joven, mejor control de ritmo. 3. ¿Qué tanto tiempo lleva con la FA? Mejor control de frecuencia. ¿Qué tantos síntomas tiene? Mejor control de ritmo. Si, digamos, a nivel del examen físico el paciente tiene una fibrilación auricular que está con una frecuencia controlada de entrada o es fácil controlarle la frecuencia cardíaca, pues mejor quizá dejarlo en control de ritmo. Si es muy difícil controlar la frecuencia cardíaca, probablemente no le va a funcionar déjelo en control de frecuencia, probablemente no le va a funcionar el control de ritmo. Si tiene atriopatía, prefiere el control de frecuencia. Si tiene alteración de la función ventricular, entre más sea la disfunción ventricular izquierda, quizá prefiera control de ritmo. Y si tiene una alteración, digamos como una regurgitación, una valvulopatía, entre otras, entre más regurgitación tenga, quizás se podría beneficiar más de control de ritmo. Entonces fíjense que son un montón de variables que yo tengo que sopesar para saber cuál voy a escoger. Importante, y hago la aclaración desde ya, estas variables importan sobre todo en el manejo crónico de mi paciente. Si yo tengo un paciente agudo, lo que les dije, tengo un paciente que tiene más de 150 latidos por minuto y tiene una fibrilación auricular, ahí yo lo que tengo que hacer es entrar al algoritmo de ACLS que se salió un poco del espectro de esta revisión. ¿Y qué quiere decir eso? ¿El paciente está estable o inestable? Si el paciente está estable, le voy a hacer cardioversión farmacológica. Si el paciente está inestable, le voy a hacer cardioversión eléctrica. Pero fíjense que la respuesta en general a este paciente agudo con más de 150 es control de ritmo. Lo que depende si lo voy a hacer eléctrico o farmacológico, pero es un control de ritmo rápido, necesito un control de ritmo agudo. De resto, el paciente con una fibrilación auricular, que no está inestable, que no tiene más de 150 latidos por minuto, voy a utilizar esto para saber cuál es la estrategia que voy a efectuar de manejo. ¿Listo? Teniendo eso en mente, hablemos de cómo voy a implementar cada uno de ellos. Y empecemos con el control de frecuencia en el paciente agudo. Ese paciente que me llega a, digamos, como a urgencias y está con una fibrilación auricular muy sintomática, palpitadera, una frecuencia cardíaca en 130, 135. ¿Qué hago con ese paciente? Lo que tengo que saber es que pues, uno debe determinar la estabilidad hemodinámica. Y si el paciente está estable hemodinámicamente, mi primera línea en general van a ser los beta bloqueadores o los calcio antagonistas. Ojo, siempre y cuando la fracción de eyección de ese paciente esté mayor al 40%. Si yo no conozco la fracción de eyección o la fracción de eyección es menor al 40%, yo definitivamente no puedo utilizar los calcioantagonistas no diropirínicos. ¿Listo? Si pese al uso con beta bloqueadores o con calcioantagonistas no diropirínicos los pacientes no responden, nunca la respuesta va a ser combinarlos. Hacen bloqueo auriculoventricular. La respuesta es ponga otro medicamento. ¿Y ese medicamento cuál puede ser? Digoxina, o ese medicamento también puede ser amiodarona. ¿Listo? La digoxina es el que más recomiendan en la guía.
¿Cuál es el problema para Colombia y tengo entendido que para Latinoamérica? Que no tenemos digoxina vía oral. Entonces no podemos utilizar la digoxina vía oral en estos pacientes y por eso la digoxina suele quedar reservada para una estrategia de control de ritmo aguda en nuestros pacientes, ¿cierto? Y dejan que si usted considera que su paciente está muy descontrolado de la frecuencia, usted podría considerar el uso de magnesio endovenoso para mantenerle ese control de frecuencia. ¿Listo? Y más o menos así funcionaría el manejo agudo y esto es lo que nos muestra la guía. El paciente está inestable hemodinámicamente. Si sí está inestable hemodinámicamente, algoritmo ACLS, cardioversión eléctrica. Me voy a control de ritmo. Si sí está estable hemodinámicamente y digo voy a irme con un control de frecuencia, miro si tiene falla cardíaca y si está descompensada. Si sí tiene falla cardíaca descompensada en ese momento, amiodarona endovenosa. No voy a utilizar calcio antagonistas. Si por el contrario no tiene una falla cardíaca descompensada, beta bloqueadores van a ser mi primera línea de manejo. Si tiene FEI mayor al 40%, también puedo considerar los calcio antagonistas como primera línea de manejo. Y mi segunda línea de manejo va a ser digoxina o va a ser amiodarona. Hay un comentario importante a hacer acá, sobre todo en el manejo agudo de la fibrilación auricular, y es que casi siempre, cuando un paciente está recién diagnosticado de fibrilación auricular, sí o sí yo voy a establecer una estrategia de control de frecuencia. Independiente de si voy a hacer una estrategia de control de ritmo. Me explico. Digamos que yo voy a decir, no, yo voy a cardiovertir a mi paciente, como vamos a ver ahorita más adelante. Le voy a hacer una estrategia de control de ritmo. Pero de aquí a que eso pase, de aquí a que yo defina cómo lo voy a hacer, pues mejor le voy controlando la frecuencia para que no se ponga inestable, para que no se vaya a ir para el otro lado y me toque empezar a actuar de urgencia. Entonces, en general, de entrada, todos los pacientes se van a beneficiar de estrategia de control de frecuencia. El problema va a ser ya el manejo crónico. Y el manejo crónico realmente ahí sí va a estar indicado es en el paciente en el que yo digo no voy a perseguir el control de ritmo, me quedo con el control de frecuencia, que sería básicamente esa fibrilación auricular permanente. Cuando yo digo listo, voy a hacer una estrategia a largo plazo de control de frecuencia, voy a mirar la FEBI. Si la FEBI está menor al 40%, beta bloqueadores. Mayor al 40%, beta bloqueadores o calcio antagonistas no dihidropirínicos. Y como segunda línea, digoxina. ¿Listo? Nunca voy a utilizar en estos pacientes que tienen FEI menor al 40% calcio antagonista no dihidropirínico. Recordar acá que en algunas ocasiones, pues digamos como que la amiodarona la dejan es endovenosa para el control agudo, pero para el control o el manejo crónico de control de frecuencia, la amiodarona no está como tal dentro de las opciones. ¿Y qué pasa si yo llego a ese contexto en el cual estoy en control de frecuencia, beta bloqueadora a dosis máxima, digoxina, mi paciente se la pasa hospitalizándose, se la pasa asintomático? ¿Qué hago yo con ese paciente? Una opción es pensar en control de ritmo, pero quizás salvo que tenga como condiciones que favorezcan realmente el control de ritmo, como que no va a ser la mejor opción. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Hacerle un manejo electrofisiológico, que consiste en hacer una ablación del nodo auriculoventricular. ¿Qué quiere decir esto? El nodo auriculoventricular es la única comunicación eléctrica que tenemos entre aurículas y ventrículos. Si yo hago una ablación, es decir, daño el nodo auriculoventricular, acá esto va a estar pasándose la fibrilación las aurículas, pero nunca va a llegar ese estímulo al ventrículo y lo que hago es ponerle un marcapasos a mi paciente y lo dejo dependiente de marcapasos y así le controlo la frecuencia ventricular. ¿En qué les voy a recomendar esto? Pues básicamente en unos pacientes que tengan una respuesta ventricular que no está controlada y que ha sido refractaria a todo, ¿cierto? Importante, en los pacientes que les voy a hacer ablación de nodo, quizá lo mejor es que primero le pongan el marcapasos. O por lo menos en el mismo día que primero pongan el marcapasos, vean que el marcapasos está funcionando y ahí sí le hagan la ablación. Porque si le hacen la ablación y el marcapasos quedó disfuncional, pues dejamos a ese paciente en un ritmo ventricular o incluso en paro. Entonces tengo que tener cuidado con eso. ¿Listo? Y cuando yo le dejo el marcapasos en general, por lo menos inicialmente, no se lo voy a dejar muy bajito, sino que se lo voy a dejar de 80 a 90 latidos por minuto para reducir el riesgo de muerte súbita. ¿Listo? Y hay algunas personas que dicen que quizá en vez de colocar el marcapasos univentricular por ahí quién sabe en dónde, hacer digamos como una estimulación del sistema de conducción o de la rama izquierda, podría llegar a ser razonable y podría tener algunos beneficios, pero todavía falta un poco más de evidencia para recomendar esto con un mayor grado de certeza. ¿Listo? Hablemos ahora de lo que sería la estrategia de control de ritmo. ¿Listo? Y la estrategia de control de ritmo, pues básicamente lo que busca es la cardioversión, es decir, reiniciar el corazón, por decirlo de alguna manera, y pasarlo a ritmo sinusal.
Uno puede lograr eso de forma rápida, que sería propiamente la cardioversión, y eso puede ser de forma eléctrica o farmacológica, o puede lograrlo como un poco más a largo plazo, y en última medida o en algunos escenarios con manejo quirúrgico o ablativo electrofisiológico. ¿Listo? Entonces hablemos un poco de cómo funcionaría eso de la cardioversión. La cardioversión es la forma de manejo agudo de la fibrilación auricular cuando utilizo una estrategia de control de ritmo, que la voy a utilizar o en ese escenario agudo que hablamos, paciente inestable, paciente con cardíaca más de 150, o cuando sea la decisión del paciente y del médico perseguir una estrategia de control de ritmo. Y esta cardioversión puede ser eléctrica o puede ser farmacológica. Su realización, digamos que supone cambios hemodinámicos. La aurícula queda como un estado de aturdimiento, por decirlo de alguna manera, hay alteraciones en el flujo, ecocardiográficamente se ha visto que hay contraste espontáneo, es decir, que la sangre está como estancada, por decirlo de alguna manera, en las aurículas y en los ventrículos, y por eso, independientemente del CHA2-VASc, aquí no estamos hablando de prevención de stroke a largo plazo, ni nada por el estilo, todos los pacientes que sean llevados a cardioversión requieren de anticoagulación plena, todos, absolutamente todos, ¿listo? Debe realizarse con el menor riesgo posible de desencadenar un embolismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trombo en la aurícula y yo lo paso a sinusal, ese trombo muy fácilmente va a embolizar a circulación sistémica, a diferencia de cuando está en la aurícula fibrilante, que el trombo está por ahí dando vueltas. ¿Listo? Debe realizarse entonces con un tiempo de duración adecuado de la anticoagulación, evaluando un adecuado riesgo trombótico e idealmente con una imagen previa. Y algo importante es que si un paciente tiene antecedente de cierre de auriculilla, si yo voy a perseguir una estrategia de cardioversión, debo de garantizar que haya ausencia de trombo y de fuga en la auriculilla o puedo desencadenar complicaciones. Teniendo eso en mente, entonces la cardioversión, cuando yo decido perseguirla, va a depender del tiempo de evolución de la fibrilación en ese paciente, más o menos de 48 horas. Si el paciente recién me llegó a urgencias, así me diga que empezó a sentir palpitaciones hace un minuto, es de más de 48 horas. No puedo asumir que es menor a 48 horas solo porque sintomáticamente lleva menos de 48 horas. ¿Listo? Cuando tienen menos de 48 horas, yo evalúo el riesgo trombótico, ¿cierto? Y en los pacientes que tienen un alto riesgo trombótico, yo debo de realizar un ecocardiograma transesofágico para descartar trombos. ¿Listo? Si le realizo el ecocardiograma transesofágico y efectivamente no hay trombos, lo cardiovierto. Si hay un trombo, no lo cardiovierto, lo anticoagulo, le dejo estrategia de control de frecuencia, por eso les dije que control de frecuencia casi que de entrada es para todos, luego es que cambia la vaina. Y yo lo anticoagulo por 3 a 6 semanas, le hago un eco transesofágico de control y si ya hay resolución del trombo, le hago la cardioversión. Por su parte, si tiene un bajo riesgo trombótico o independiente del riesgo trombótico, el paciente lleva menos de 12 horas de fibrilación auricular, lo puedo cardiovertir de una sin problemas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si no tengo ecocardiograma transesofágico en donde trabajo? Algunos dicen que podría considerar la realización de un ecocardiograma transtorácico, pero eso no está validado. Entonces, en general, se recomienda que esos pacientes deben tener anticoagulación plena por lo menos por 3 a 4 semanas antes de la cardioversión. ¿Listo? Entonces, si me llega un paciente con una FA de nuevo y no está inestable, no tiene más de 150 latidos por minuto, es decir, no lo tengo que cardiovertir ya, le hago estrategia de control de frecuencia, lo anticoagulo y a las 4 semanas, ojalá le hago un eco transtorácico para ver que no haya trombos, idealmente situar el transesofágico y le hago la cardioversión. ¿Listo? Si lleva más de 48 horas, la cosa cambia, porque tengo que estar seguro que hay ausencia de trombo. Aquí no importa el riesgo trombótico. ¿Listo? Entonces, el paciente, ¿cómo yo voy a estar seguro que ya no tiene riesgo de trombo? Que lleva anticoagulado más de 3 semanas o que tenga un ecocardiograma transesofágico sin evidencia de trombo. Y nuevamente, si el ecocardiograma transesofágico tiene trombo, lo anticoagulo por 3 a 6 semanas y hago un eco de control. Como dijimos, si está inestable, pues hago una cardioversión eléctrica inmediata. Ahí nada que hacer. Si el paciente está inestable, está choqueado por una fibrilación auricular, no me puedo poner a preguntar, ay, el eco transesofágico, no, lo cardiovierto y pues asumo el riesgo de que pueda embolizar. ¿Listo? Y a todos, absolutamente todos los pacientes que cardiovierto, los anticoagulo por 4 semanas posterior a la cardioversión. ¿Listo? Incluso a estos, los cardioverto, los anticoagulo por 4 semanas posterior a la cardioversión. Cuando yo utilizo una cardioversión eléctrica, digamos que la puedo utilizar tanto en el paciente con inestabilidad hemodinámica o en el paciente estable en el que decidí hacer cardioversión eléctrica y no farmacológica. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace uno con la cardioversión eléctrica? Utiliza pues un carro de paro, ¿cierto? Idealmente esa cardioversión eléctrica lo ideal es que sea sincronizada. Le voy a poner más o menos unos 200 joules de cardioversión inicial.
y le descargo. Obviamente con sedación previa y demás. Si con eso el paciente logra pasar a ritmo sinusal, perfecto. Si no, puedo considerar aumentar la dosis de joules que le estoy dando y darle una nueva descarga, ¿cierto? Más o menos serían como las estrategias que yo podría considerar en esos escenarios. Si no funciona o si yo tengo como peros del control de ritmo, por ejemplo, es un paciente que tiene atriopatía, etcétera, yo digo quizá no le vaya a ir tan bien, puedo considerar hacerle pretratamiento con medicamentos antiarrítmicos, es decir, con los medicamentos o con las estrategias farmacológicas de control de ritmo que vamos a hablar ahorita más adelante. Importante, si yo estoy en una estrategia farmacológica, que es la que vamos a ver ahorita, y un medicamento no funcionó, no intente un segundo medicamento. Si usted está pensando en un control de ritmo, hágale cardioversión eléctrica a su paciente. ¿Listo? Si decido hacer cardioversión farmacológica, entonces voy a mirar en el paciente, aquí importante, aquí no estoy hablando del paciente inestable, ¿listo? Porque en el paciente inestable la cardioversión farmacológica suele ser con beta bloqueadores. Metoprolol le pongo 5 miligramos, luego otro 5, luego otro 5 y si con eso no fue suficiente, amiodarona o digoxina. Pero si estoy en un paciente que no está inestable ni nada por el estilo y digo listo, ya cumplí las condiciones necesarias para cardiovertirlo, lo voy a hacer, voy a evaluar esto. Tiene FEBI normal, tiene una FEBI reducida o tengo un paciente que tiene un corazón estructuralmente sano y hace como FA paroxística por ahí. En esos pacientes puedo considerar amiodarona, ibutilide o procainamida si no tiene alteración en la FEBI, amiodarona si tiene una FEBI reducida y aquí importante pues digamos que sería flecainida o propafenona si voy a utilizar la estrategia pill in the pocket, que es pastilla en el bolsillo, es básicamente el paciente siente la arritmia, se toma la pastilla. ¿Listo? Importante que no deja el algoritmo acá, pero que sí utilizamos mucho en la práctica clínica, es la digoxina. Sobre todo en ese paciente inestable, hipotenso, que a mí me da miedo ponerle amiodarona, digitalizarlo con una estrategia rápida de digitalización con digoxina endovenosa se puede considerar. La guía no lo pone, ¿por qué? Porque pues los americanos tienen todo este reguero de medicamentos. Nosotros no. En Colombia, ibutilide, flecainida, pues no hay, ¿cierto? Entonces, pues, nuestras estrategias son amiodarona y digoxina en general. Recordar que si yo voy a utilizar la estrategia pill in the pocket, esos pacientes deben tener sí o sí beta bloqueador tomado 30 minutos antes, porque si no, cuando yo hago esto, corro riesgo de meterlo en fibrilación ventricular y que el paciente me haga paro. ¿Listo? Aquí están como las consideraciones de la posología, el tiempo que más o menos se demora digamos como en realizar la cardioversión y algunos datitos importantes. La amiodarona si bien es súper efectiva, su problema es que requiere 6 a 8 horas de administración para lograr la cardioversión. Entonces como que de entrada no sería la mejor opción. La flecainida tiene una efectividad buena, 58 a 68%. Entonces se podría considerar, ¿listo? ¿Cuál es el problema de la flecainida? Fíjense la cantidad de eventos adversos que puede generar agudamente, como exacerbación de falla cardíaca. Por eso si el paciente tiene una FEBI reducida, quizá de entrada no. Ibutilide tiene una efectividad del 30%, pero es quizá de los que más riesgo tiene de prolongar el QT en pacientes con FEBI reducida y por eso tampoco no. Procainamida tiene una efectividad del 69%, se podría considerar nuevamente pues todos los eventos adversos y propafenona una efectividad del 45 al 57%. Una vez yo ya cardiovertí a mi paciente, sea farmacológico o eléctrico, lo que debo hacer es continuarle un medicamento para que se mantenga en ritmo sinusal. No es como que lo cardiovertí y listo, sino que tengo que darle un medicamento para garantizar eso. Y eso va a depender de muchas condiciones. Si el paciente tiene una FEBI reducida, fíjense que dofetilide, amiodarona serían como las opciones que podría considerar. Si el paciente no tiene ninguna alteración estructural conocida, pues flecainida o propafenona pueden llegar a ser opciones, ¿cierto? Si el paciente sí tiene una falla cardíaca, pero no está descompensada y no tiene una disfunción severa del ventrículo izquierdo, podría considerar dronedarona. De lo contrario, si el paciente está muy sintomático, agudizado o tiene una función ventricular muy mala, pues definitivamente no voy a utilizar la dronedarona. ¿Listo? De igual manera, si tiene alteración estructural, pues flecainida y propafenona no van a ser opciones. Ahora, si el paciente no tiene QT prolongado ni cosas por el estilo, podría considerar, pues digamos, dependiendo de las alteraciones, el dofetilide, ¿cierto? ¿Qué otras podría considerar? Pues digamos que la amiodarona, si no tengo las anteriores, y digamos que la otra que podría considerar es el sotalol, que es un beta bloqueador que también tiene efecto de bloqueo de canales de potasio. ¿Listo?
¿Qué consideraciones debo de tener con todos estos medicamentos? Como las más importantes creo yo para llevarse a la casa. La amiodarona es la primera línea en los pacientes con FEBI reducida por seguridad. Y si bien en general es más efectiva que todos los demás, en FEBI preservada, sus eventos adversos y que se demore 6 a 8 horas hace que, salvo que sea necesario, en esos pacientes que no tienen alteración estructural o FEBI reducida, yo prefiera otros medicamentos. Propafenona y flecainida aumentan la mortalidad en los pacientes con alteración estructural, entonces ojo, y así como mencionamos en la estrategia Pill in the Pocket, en la estrategia de mantenimiento de ritmo con alguno de estos dos medicamentos, yo requiero que ese paciente tome beta bloqueador todos los días, porque si no, puede hacer una fibrilación ventricular. La dronedarona, si el paciente tiene un antecedente reciente o está con falla cardíaca agudizada, le va a aumentar la mortalidad, entonces no la vamos a utilizar. Y el dofetilide, digamos que tiene un riesgo muy alto de QT prolongado, arritmias, etc. Y yo debo iniciar ese medicamento intrahospitalario por 3 días con monitorización electrocardiográfica continua. Y yo debería considerar lo mismo para sotalol y para flecainida y propafenona, ojalá por lo menos un día de vigilancia intrahospitalaria, porque existe riesgo de que mande el paciente a la casa y se muera. ¿Listo? Entonces estos medicamentos, pues, ojo, tienen sus consideraciones particulares, ¿no? Más o menos así funcionaría el algoritmo. El paciente tiene buen corazón, buena función estructural, pues ahí tengo básicamente todos: dofetilida, dronedarona, flecainida, propafenona y amiodarona y sotalol como segunda y tercera línea. Por su parte, si tiene FEBI reducida, amiodarona, ¿sí? Amiodarona sería el ideal a utilizar, en menor medida sotalol. Ahora, si el paciente sí tiene falla cardíaca, pero no tiene una descompensación reciente o algo, podría considerar la dronedarona. Pero en general, amiodarona, si tiene falla cardíaca, va a ser la opción de elección en esos pacientes. Y aquí ya tenemos lo que sería la posología para mantenimiento. Fíjense que, por ejemplo, amiodarona son 200 al día, el dofetilida va a depender de la tasa de filtración, dronedarona 400, flecainida 500 a 300, propafenona 150 a 300, sotalol va a depender de la tasa de filtración, y ahí está como todas las características que les dejo las tablitas por si las quieren. ¿Listo? ¿Qué sí es importante? Si yo tengo un paciente con estos medicamentos, tengo que saber qué le monitorizo, qué tengo que vigilarle. ¿Listo? Es importante saber que la amiodarona tiene como 80 mecanismos de acción y por ende puede generar, como ustedes se dan cuenta, mucha toxicidad. Tiroidea, hepatotóxica, prolongación del QT, pues a nivel neumológico, alteraciones pues digamos a nivel del ojo, dermatológicas o neurológicas. La más importante, diría yo, sería sobre todo la afección tiroidea, que puede ocurrir hasta en el 24% de los pacientes. ¿Y a qué se debe la afección tiroidea? Puede ser o a la sobrecarga de yodo que genera la amiodarona o a una destrucción autoinmune que puede generar. Entonces todo eso puede llevar tanto a hipo como a hipertiroidismo, y el hipertiroidismo puede ser por mecanismo autoinmune o por mecanismo destructivo, como una tiroiditis realmente. Entonces, ¿qué debería hacer uno en esos pacientes? Pues digamos que hacer monitoreo cada 3 a 6 meses de la función tiroidea, de la función hepática y un electrocardiograma de control anual por lo menos, para de esa manera pues digamos hacer el seguimiento. ¿Listo? Y de entrada pues digamos que si al examen físico no hay alteraciones, yo no debería pensar en otras pues digamos como hay estrategias adicionales, e idealmente una plaquita de tórax antes de empezarle la amiodarona a esos pacientes. Si hace afección tiroidea, lo más común es que temprano sea hipo y tardío sea hipertiroidismo. Y aquí está lo otro que le tengo que monitorizar a los otros medicamentos. En general, para el dofetilide, para la dronedarona, para el ibutilide, tengo que tener en cuenta que pueden generar prolongación del QT. ¿Listo? También en procainamida y también en sotalol. Pueden generar prolongación del QT. Entonces, si se dan cuenta, tengo que tener un electrovasal y tengo que tener uno de control en la gran mayoría de ellos. La dronedarona también puede generar alteración hepática, entonces idealmente también necesito control hepático cada 6 meses en esos pacientes. Así manejaría el control de ritmo agudo y crónico en estrategia de mantenimiento farmacológica. Pero ¿qué pasa si el paciente no logra control o si de pronto prefiere una estrategia un poco más definitiva? Y aquí tenemos la ablación por catéter. La ablación por catéter básicamente es que yo le quemo al paciente los sitios en donde asumo que están los focos ectópicos iniciadores de la arritmia para que quede en ritmo sinusal. Y ojo, esto no es una opción de segunda o de última línea. Puede ser tanto de primera como de segunda línea, ya que ha mostrado ser costo efectivo. Y ya hay muchas ventajas que se le han documentado a esta estrategia de manejo. Mayor efectividad que los antiarrítmicos pues farmacológicos para prevenir recurrencias. Mayor efectividad en prevenir recurrencias y, muy importante, en MACE, en desenlaces mayores en los pacientes con FEBI reducida, donde tenemos el CAS-LAF, y en menor medida con FEBI preservada en el CABANA. ¿Cuál es mi pero con el CABANA? Que el outcome primario del CABANA no dio.
Y dentro de los outcomes secundarios y en el análisis por subgrupos, en los pacientes con falla cardíaca les dio. Entonces es que uno diga que lo puede concluir así, como que no tanto. Pero en FDI reducida, definitivamente sí. Y en los pacientes que tienen FA temprana recién diagnosticada, menos de un año del diagnóstico, el IST-AFNet nos mostró que es mejor que control de ritmo farmacológico y que control de frecuencia en MACE, en desenlaces mayores, mortalidad, infarto, ACV. Entonces quizá aquí debería de considerarlo como primera línea de manejo. En el flutter típico pues es la terapia de elección y puede servir incluso en FA subclínica. ¿Listo? Cuando no, debería yo considerar hacer ablación por catéter. Cuando tenga una alteración clara que me diga que no le va a funcionar. Así sea una FDA recién diagnosticada, si el paciente tiene aurículas enormes, etcétera, bla, y yo digo no, tiene una frecuencia basal de 130, poco probable que funcione. Debería ahí como sopesar si voy o no a exponer a mi paciente a eso. Cuando yo elijo hacer la ablación por catéter, lo primero que se hace es aislamiento de venas pulmonares. No es la cirugía MACE ni nada de esas cosas, no. Es aislamiento de venas pulmonares porque los estudios comparando eso versus hacer más cosas, quemar más sitios de la aurícula, no mostró ningún beneficio adicional y sí mostró más eventos adversos. ¿Listo? Se cree que uno podría considerar en los pacientes adicionar antiarrítmicos por 3 a 6 meses para disminuir las recurrencias tempranas, pero de resto de entrada no tendría indicación de quedarse con antiarrítmico crónico de por vida este paciente. ¿Listo? Y en caso de recurrencia, se prefiere en general una nueva ablación a utilizar medicamentos antiarrítmicos. ¿Y qué hace uno? Otra vez aísla las venas pulmonares y considera hacer ablación de focos adicionales. Los antiarrítmicos aquí en general se pueden considerar, pero va a ser una estrategia menos efectiva en recurrencias. Entonces ahí quizá más bien si uno dice no, otra ablación no, pues ya vayas a control de frecuencia, quizá control de ritmo no sea la respuesta en ese paciente. ¿Cómo manejo la anticoagulación? El paciente debe estar anticoagulado y no se interrumpe la anticoagulación para el procedimiento. Se debe mantener por un mínimo de 3 meses posterior al procedimiento y en general se continúa de forma indefinida si el CHAS base es intermedio o alto porque el riesgo de recurrencia pues existe. Están evaluando si uno puede hacer cierre auriculilla en el mismo procedimiento y dejar al paciente sin anticoagulación. El estudio Option nos va a mostrar eso, pero todavía no está publicado. Y ablación quirúrgica, ¿cierto? Como el MACE o cosas por el estilo. Puedo considerar que si mi paciente va a otra cirugía cardíaca, podría, y pues estoy buscando una estrategia de control de ritmo, pues hacerle de una vez la ablación por catéter, ¿cierto? O en casos de una FA refractaria como estrategia híbrida de control de frecuencia y control de ritmo. Y la anticoagulación se maneja igualita a la ablación por catéter, obviamente con la diferencia de esto y que pues el procedimiento, pues para el procedimiento sí aplico el algoritmo que vimos de anticoagulación periprocedimiento. Existen complicaciones en general menores al 1%, excepto en complicaciones del acceso vascular. ¿Y cómo las reduzco? Con experticia. Un electrofisiólogo con más de 25 procedimientos año y un hospital con más de 50 procedimientos año se considera que son expertos en la realización de este procedimiento y por ende disminuyen la tasa de complicaciones. Dispositivos implantables, ¿cuándo debería utilizarlos? Básicamente, pues digamos que... o más bien, creo que no sería dispositivos implantables como habíamos hablado en stroke y eso como para monitorización del ritmo, sino más, estoy hablando aquí de marcapasos, cardioresincronizador y demás. Si un paciente tiene FA en el contexto, por ejemplo, de un síndrome de bradicardia-taquicardia y esa bradicardia requiere como tal de un dispositivo implantable, requiere de manejo con por ejemplo, un marcapasos, si tiene una conducción auriculoventricular normal, idealmente uno debería buscar mantener esa sincronía auriculoventricular. Es decir, no dejar al paciente fibrilando y cortarle el nodo AB como uno hace en control de frecuencia y dejarle el marcapasos ventricular, sino que uno idealmente lo deja con un marcapasos biventricular o bicameral más bien, con aurícula y ventrículo de estimulación, y lo que hace es que por ejemplo le pone un antiarrítmico para que no fibrile. Puede ser una opción. ¿Por qué? Porque esto disminuye la incidencia y progresión de fibrilación auricular. En los pacientes que tengan taquiarritmias sintomáticas, uno puede considerar, por ejemplo, las estrategias de antitaquicardia, y minimizar en la mayor medida la estimulación ventricular. Es decir, ojalá que el paciente tenga conducción auriculoventricular normal. En los pacientes que requieren, pues, digamos, como un pacing ventricular significativo, o sea, que todo el tiempo necesitan estar dependientes del dispositivo que les estimule el ventrículo, pues digamos que en general uno podría considerar que es mejor una estrategia de estimulación en el sistema de conducción. Me explico. Este es el sistema His-Purkinje y estos son los ventrículos. Yo puedo ponerle el electrodo acá para que conduzca directamente por el sistema cardionector o se lo puedo poner por acá, donde sea, ¿cierto? Para que conduzca en los ventrículos.
Esto me va a dar un QRS ancho y una disincronía importante en la estimulación ventricular. Esto va a ser más fisiológico y me va a dar un QRS estrecho. Entonces se considera que si uno hace esto, quizá podría haber un beneficio en términos de reducir progresión de fibrilación auricular. ¿Listo? Los algoritmos como para reducir FA no han mostrado efectividad, entonces pues no se recomienda. Teniendo esto en mente, vamos a hablar ya como de unas situaciones especiales de fibrilación auricular. La primera es el postoperatorio de cirugía cardíaca. En general, lo que uno debe hacer es, en primer lugar, prevención. Si considero que mi paciente tiene alto riesgo, debería darle amiodarona o beta bloqueadores previos a la cirugía y posterior a la misma de forma profiláctica, por lo menos en donde yo practico les dan amiodarona. Antes se daba ácido ascórbico, vitamina C, pero como les dije, eso tiene evidencia si el paciente tiene déficit. De resto, es mejor amiodarona. Y en los pacientes que van a ser llevados, por ejemplo, a revascularización miocárdica, reemplazo aórtico o reemplazo de válvula aórtica, pues en general dicen que uno podría hacer una pericardiotomía izquierda posterior de forma profiláctica y eso tiene evidencia 2A para prevenir fibrilación auricular. Si ya llegan a ser como tal la fibrilación auricular, ¿qué hace uno? Control de frecuencia, considera anticoagulación si el paciente tiene, pues digamos, como indicación y cuando se pueda en términos del riesgo de sangrado. Si está inestable, pues nada, cardioversión. Y si está estable, pues determino si me va a ir por estrategia de control de ritmo, control de frecuencia. Y si el paciente a los 30 a 60 días que yo busque una estrategia de frecuencia sigue en ritmo de FA, me voy a control de ritmo. Pero ojo, este paciente quedó con diagnóstico de FA. Si tiene indicación de anticoagulación, pues le dejo la anticoagulación crónica. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en el paciente en posoperatorio de cirugía no cardíaca o en el paciente crítico? Ese paciente en UCI que tiene sepsis y nos hace una fibrilación auricular. Si eso ocurre, ese paciente tiene un sustrato arrítmico, su corazón no es sano. Entonces, esa percepción que se tenía antes de que no, es un primer episodio, fue por la sepsis, no le hagamos nada, no. El paciente tiene diagnóstico de FA, si se lo documenté en un electro de 12 derivaciones o duró más de 30 segundos en un dispositivo, tiene FA, punto. ¿Listo? Si tiene riesgo de embolismo, lo anticoagulo y determino cómo le voy a hacer el manejo. ¿Por qué? Porque el riesgo de recurrencia es elevadísimo, es hasta del 50%. ¿Listo? En general se suele preferir una estrategia de control de ritmo. También se podría preferir frecuencia según la consideración del médico y uno determina pues el mejor momento para anticoagular si tiene indicación. Si me va a ir con control de ritmo, pues evidentemente tiene indicación porque recuerden que después de toda cardioversión requiero anticoagulación por 4 semanas como mínimo. ¿Listo? Y si me voy por control de frecuencia, sí va a ser más en el contexto de el CHA2-VASc. ¿Listo? Y determino la vigilancia y la continuidad del manejo. En general, pues uno, como les explicaba, continúa de forma indefinida. ¿Por qué? Fíjense esto. Si yo comparo un paciente que tuvo una FA sin un precipitante claro, o sea, yo no sé si fue por algo en particular, sino que de la nada me llegó con FA, versus un paciente que tiene un factor predisponente claro, como una infección, como una cirugía no cardíaca, una cirugía cardíaca, fíjense que la tasa de recurrencia a corto plazo es del 40 al 50, incluso al 60%. Entonces, nada, yo lo manejo como FA y listo. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues nada, verificar si tiene los desencadenantes, etcétera. En el manejo agudo, pues voy a determinar si hago manejo de estrategia de control de ritmo-frecuencia, determino si lo anticoagulo y luego ya me voy a seguimiento y le dejo su estrategia de manejo crónica. Otras poblaciones especiales, paciente con falla cardíaca, inicialmente, idealmente buscar control de ritmo, sobre todo si tiene FEBI baja. Hay beneficios por el caso de la AF, como vimos de la estrategia de la ablación por catéter. En caso de control de frecuencia, aquí sí podría haber un posible beneficio de no quedarse con 110, sino con 80 como meta de frecuencia. Y si llego a hacerle una ablación del nodo auriculoventricular, preferir el cardio resincronizador o la estrategia de estimulación de conducción del sistema nervioso o la estrategia de estimulación de la rama izquierda a comparación de la estimulación biventricular o unicameral ventricular. En jóvenes en menos de 30 años, siempre buscar de entrada una reentrada, o sea, un Wolff Parkinson White o algo por el estilo, y en menores de 45 años buscar afección genética. Y en general, si uno tiene sospecha de una preexcitación, o sea, una reentrada, uno prefiere control de ritmo, pero lo importante es no usar beta bloqueadores ni calcioantagonistas porque pueden hacer que el paciente, me explico, ¿qué ocurre en la reentrada? El paciente tiene el sistema cardionector normal, pero tiene una vía accesoria que también pasa la electricidad de aurículas a ventrículos. Estos pacientes a veces hacen fibrilación auricular. Si yo les pongo beta bloqueador o calcioantagonista, les bloqueo el sistema cardionector, pero este sigue andando. Y si el paciente está fibrilando acá y todo eso se va por acá sin control de nodo auriculoventricular,
pues va a fibrilar acá. Entonces lo meto en fibrilación ventricular y pues se puede morir ese paciente. Entonces no voy a utilizar ahí beta bloqueadores o calcio antagonistas. En atletas, considerar manejo del ritmo con ablación, sobre todo porque es lo que más les va a disminuir impacto en la capacidad del ejercicio. En obesos, si tiene un índice mayor a 40, ya se sabe con los DOACs mediante estudios que se puede hacer, pero en bariátrica, si en general uno va a preferir warfarina, eso va a depender del tipo de bariátrica, pero si le hicieron una Y de Rux, paila, ¿sí? En general, paila todos los DOACs. Si no fue una Y de Rux y dejaron el estómago preservado, o por ejemplo le hicieron solo como una manga gástrica y el intestino está preservado, a pizza. De resto, digamos que en general, warfarina, ¿listo? Cardiomiopatía hipertrófica, pues digamos que el manejo va a ser semejante, pero la diferencia es que uno anticoagula a todos, independiente del CHA2-VASc. En cardiopatías congénitas voy a preferir el control de ritmo, ojalá con ablación por un experto. En caso de manejo antiarrítmico, escoger con precaución cuál voy a usar, que no tenga riesgo del QT, etc. Y en cardiopatías de bajo flujo voy a anticoagular a todos, independiente del CHA2-VASc, y se pueden anticoagular con DOACs. ¿Listo? En hipertiroidismo, durante el episodio en general uno maneja con control de frecuencia, salvo que haya inestabilidad o algo, uno les da beta bloqueador porque así le maneja la tirotoxicosis y le maneja la FA. Y si tiene indicación de anticoagulación, lo anticoagula. Si el paciente uno le resuelve el hipertiroidismo y uno logra eutiroidismo y paso a sinusal, uno puede considerar suspender todo, hasta la anticoagulación. Es el único escenario con el síndrome del corazón festivo, en donde yo un paciente con FA que tenía indicación de anticoagulación, se la quito. ¿Listo? En neumopatía crónica en EPOC, ojalá un beta bloqueador cardioselectivo para que no haya riesgo de broncoespasmo. Y en hipertensión pulmonar en general preferir el control del ritmo para mejorar la función del ventrículo derecho. En embarazo, utilizar cardioversión eléctrica si se requiere, eso no es una contraindicación que la paciente esté embarazada. Y usar medicamentos avalados en el embarazo tanto para control de ritmo como para control de frecuencia. ¿Listo? En control de ritmo, por ejemplo, procainamida, sotalol, flecainida. En control de frecuencia, beta bloqueadores se pueden utilizar. Y con la anticoagulación tener mucho cuidado. En general, embarazo es igual a heparinas de bajo peso molecular. ¿Listo? Me preocupa un poquito esta gráfica de la guía porque ellos le dicen a uno casi que considere warfarina para todo el mundo. Pero ojo, la warfarina solo la recomiendan continuar en los pacientes que tienen válvula mecánica y que tienen una dosis menor a 5 miligramos día. De resto, no. Heparina de bajo peso molecular. La warfarina es teratogénica. Entonces no puedo irme como tan light como lo dejaron acá, sino que realmente es para los pacientes que tienen válvula mecánica y una dosis menor a 5 miligramos. ¿Listo? Cáncer sería la otra población especial. Uno aquí tiene que hablar con cardiología, oncología y con todo el mundo para ver cómo vamos a manejar a este paciente. Si los pacientes están con terapias antineoplásicas, eso de por sí les aumenta el riesgo de fibrilación auricular. Y pues digamos que en general uno puede utilizar DOACs en estos pacientes sin problema. ¿Listo? Salvo que tengan una contraindicación para el mismo. Tumores endoluminales, que todo el tiempo van a estar con trombocitopenia o cosas por el estilo. De resto, DOACs son una buena opción. Y aquí tengo que sopesar el riesgo de sangrado versus el riesgo trombótico, tengo que evaluar el riesgo de interacción, por ejemplo, muchos DOACs interactúan con medicamentos antineoplásicos, entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí están varios, pues digamos, como de los medicamentos que pueden aumentar el riesgo de fibrilación auricular, antraciclinas, antimetabolitos, agentes alquilantes y algunos inhibidores de tirosinquinasa aumentan significativamente el riesgo de fibrilación auricular. Con esto terminaríamos entonces este video de la guía de la fibrilación auricular. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.